Las 5:30 de la mañana llegaban a Nezahualcóyotl, con el estruendo familiar de los combis arrancando motores y el grito ronco de los choferes anunciando rutas. Sofía Ramírez apretaba contra su pecho un termo de peltre abollado, sintiendo el calor del pozole blanco que había preparado antes del amanecer. El autobús se sacudía por las calles sin pavimentar, y el olor a antojitos de los puestos callejeros se mezclaba con el humo de los escapes y la fragancia dulzona del atole de la señora que viajaba a su lado. «Metro Indios Verdes», gritó el chofer, y Sofía se incorporó, calculando mentalmente los 3 transbordos que la separaban de las torres de cristal donde trabajaba. A través de la ventanilla empañada, veía las casas de concreto desperezándose en la penumbra, con sus ventanas que parpadeaban como ojos somnolientos, mientras las primeras luces se encendían en las cocinas, donde otras mujeres comenzaban el día moliendo masa para las tortillas. En su pequeña casa de concreto, la abuela esperaba en la cama, tosiendo con ese sonido seco que ya formaba parte del amanecer. Las paredes lucían fotografías amarillentas del Día de los Muertos, y sobre la cómoda descansaba el altar familiar donde brillaba, como una estrella caída del cielo, el collar de plata que había pertenecido a su bisabuela mixteca. Los símbolos grabados en el metal parecían susurrar historias que Sofía apenas comprendía, pero que llevaba en la sangre como una melodía antigua. «Mañana te traigo las medicinas, abuelita», había murmurado antes de salir, besando la frente surcada de arrugas que guardaban medio siglo de sabiduría. El IMSS había prometido citas que nunca llegaban, y los 50,000 pesos del tratamiento parecían una montaña imposible de escalar con sus 8,000 de salario mensual. Mientras Sofía navegaba por las entrañas del metro, a 30 kilómetros de distancia, Diego Velázquez contemplaba la ciudad desde el piso 42 de una torre en Santa Fe. Las ventanas del Salmao N de Juntas reflejaban su imagen, traje italiano, reloj suizo y una expresión que sus empleados confundían con determinación, pero que él sabía que era hastío disfrazado. Los números de octubre muestran una caída del 12%, decía su gerente de operaciones, deslizando gráficas sobre la mesa de caoba. Los clientes prefieren la comida internacional. Necesitamos modernizar el menú, quitar esos platos tan mexicanos. Diego sintió algo áspero en la garganta. Recordó vagamente el aroma del mole que su abuela preparaba en la cocina de la casa de Coyoacán, antes de que su padre decidiera que las tradiciones eran obstáculos para el progreso. Ahora, la cadena de restaurantes Tradición servía quesadillas sin queso y pozole aguado que sabía a traición. «Señor Velázquez», continuó el gerente, «su padre sugiere que exploremos franquicias estadounidenses. El mercado hispano en Estados Unidos está en crecimiento». «Mi padre sugiere muchas cosas», murmuró Diego apretando la mandíbula. La imagen de Valentina Gómez, hija del principal proveedor de la empresa, flotó en su mente como una nube gris. La boda estaba programada para diciembre, una alianza comercial envuelta en satén blanco y mentiras bien ensayadas. A las 10 de la noche, cuando los edificios de Santa Fe se vaciaban como colmenas abandonadas, Sofía llegaba al último piso con su carrito de limpieza. Sus manos, enrojecidas por los químicos, trabajaban con la precisión de quien había convertido la supervivencia en un arte. En la pequeña cocina del área de descanso, encendió la plancha eléctrica que había traído de casa, improvisando una cena tardía mientras el pozole se calentaba lentamente. El aroma subió por los pasillos como un fantasma benévolo, mezclándose con el olor a desinfectante y al café frío de las reuniones del día. Sofía había aprendido a cocinar en espacios imposibles. Era una habilidad heredada de generaciones de mujeres que habían transformado la escasez en abundancia con las manos y el corazón. Diego regresó por unos documentos olvidados y el olor lo detuvo en seco. Era imposible. En ese templo de cristal y acero, alguien había invocado el espíritu de su infancia.
Siguió el rastro aromático hasta encontrar a una mujer joven removiendo una olla pequeña, sus movimientos fluidos como una danza ancestral. «¿Qué está haciendo?», preguntó, y su voz resonó más áspera de lo que pretendía. Sofía levantó la vista. Había visto a ese hombre en fotografías de las revistas de sociales que las secretarias dejaban en las mesas de espera. Diego Velázquez, heredero del imperio gastronómico, el hombre que podía comprar y vender vidas con la facilidad de quien firma cheques. «Cenando», respondió con una serenidad que la sorprendió a ella misma. «Después de 12 horas de trabajo, hasta los pobres necesitamos comer. No puede cocinar aquí. Es contra las normas de seguridad». Sofía apagó la plancha y sirvió el pozole en un tazón desportillado. El caldo dorado brillaba como oro líquido, y los granos de maíz cacahuacintle flotaban como pequeñas promesas de saciedad. «Perdón», dijo, aunque su tono no pedía disculpas. No sabía que alimentarse fuera un delito. «Pero ya que está aquí, podría aprovechar para pagarme las 2 semanas que me debe». Diego parpadeó. Nadie le hablaba así. En su mundo, las conversaciones eran danzas coreografiadas de cortesía y sumisión. Esta mujer lo miraba directamente a los ojos, como si tuviera derecho a hacerlo. «¿Cuánto es?» «8,000 pesos. Trabajo de lunes a domingo, y mi abuela necesita medicinas que no van a comprarse solas». El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible. Diego sacó la cartera y contó los billetes, pero cuando se los entregó, ella no los tomó inmediatamente. «¿Sabe qué es esto?», preguntó Sofía, señalando el pozole. «Es la comida de mis ancestros. Los mixtecas la preparaban para las ceremonias sagradas. Cada grano lleva 500 años de historia». Diego miró el tazón. El aroma lo transportaba a tardes de lluvia en Coyoacán, a risas de niño y historias que su abuela contaba mientras molía chiles en el metate. Algo se removió en su pecho, una nostalgia tan intensa que dolía. «¿Puedo probarlo?». Sofía dudó. Luego sirvió una cucharada en un vaso desechable. Diego la llevó a los labios y cerró los ojos. El sabor explotó en su boca como un recuerdo líquido. Maíz tierno, chile guajillo, el toque secreto de hierba santa que solo las abuelas conocían. «Dios mío», murmuró, «¿dónde aprendió a cocinar así?». «De mi bisabuela, y ella de la suya. Es un regalo que se pasa de madre a hija, como este collar». Sofía tocó la cadena de plata que brillaba sobre su uniforme azul. Diego observó los símbolos grabados en el metal: mazorcas estilizadas, soles radiantes, figuras humanas entrelazadas. Algo en esos diseños le resultaba familiar, como ecos de sueños olvidados. «¿No puede venderme la receta?», preguntó impulsivamente. «Le pago bien». La risa de Sofía sonó como campanas lejanas. «Señor Velázquez, hay cosas en este mundo que no están a la venta. Esta comida lleva el alma de mi familia. ¿Cómo se compra un alma?». Diego se quedó mirándola, mientras ella recogía sus cosas con la dignidad de una reina en el exilio. Cuando se alejó por el pasillo, llevándose consigo el aroma y la promesa de un mundo que él había perdido sin darse cuenta, supo que algo había cambiado para siempre en las torres de cristal de Santa Fe. La ciudad siguió respirando en la noche, indiferente a los encuentros que cambian destinos, mientras en algún lugar entre Nezahualcóyotl y las nubes, 2 mundos habían comenzado a converger como ríos que buscan el mismo mar. Los días siguientes, Diego no pudo sacarse de la mente el sabor de aquel pozole. Era como si cada cucharada hubiera despertado algo dormido en las profundidades de su memoria, algo que creía perdido para siempre entre reuniones de negocios y compromisos sociales. Durante las juntas, mientras escuchaba hablar de márgenes de ganancia y expansión internacional, su mente vagaba hacia aquella mujer de mirada firme que había convertido una simple cena en una lección de dignidad. El viernes por la tarde, cuando el edificio se vaciaba
y las luces de oficina se apagaban como estrellas muriendo, Diego encontró una excusa para quedarse. A las 10 en punto, escuchó el rumor familiar del carrito de limpieza y sintió que su corazón se aceleraba de manera inexplicable. Sofía llegó al último piso con la misma rutina de siempre, pero esta vez llevaba una pequeña olla adicional. El aroma que se extendió por los pasillos era diferente, más complejo, con notas de chocolate y chiles que parecían contar historias ancestrales. «Buenas noches», dijo Diego, apareciendo en el umbral de la cocina como si su presencia fuera casual. Sofía levantó la vista, sin sorpresa en el rostro. Había esperado verlo. «Buenas noches, señor Velázquez. ¿Olvidó algo más?» «Tal vez». Diego señaló hacia la olla. «¿Qué cocina hoy?» «Mole coloradito». Mi bisabuela decía que cada familia mixteca tenía su propia receta, transmitida en susurros de madre a hija durante 500 años. Sofía removió la salsa espesa, de un color rojizo que parecía capturar el atardecer oaxaqueño. «Es para la abuela. Mañana cumple 75 años». Diego se acercó más, hipnotizado por los movimientos de Sofía. Sus manos trabajaban con una precisión que hablaba de años de práctica, pero también con un amor que transformaba la cocina en algo sagrado. ¿Puedo preguntar por los ingredientes? Sofía sonrió por primera vez desde que se conocían, una sonrisa que iluminó su rostro como la primera luz del amanecer. Chile ancho, mulato, chipotle, pero el secreto está en tostar cada uno el tiempo exacto. Mi bisabuela decía que los chiles tienen alma, y hay que saber escucharlos. Tomó un chile entre los dedos, inhalando su aroma. Este viene directo de Oaxaca. Mi prima me los manda cada mes. ¿Su familia sigue allá? La mitad sí. La otra mitad emigró aquí, buscando mejores oportunidades. Su voz se volvió melancólica. Pero las oportunidades no siempre llegan como uno espera. Diego guardó silencio. En su mundo, las oportunidades eran algo que se daba por sentado, como el aire que respiraba. Nunca había pensado en aquellos que tenían que lucharlas, arrancarlas de la tierra con las uñas. ¿Le gustaría probarlo?, ofreció Sofía, sirviéndole una cucharada en un plato pequeño. El primer bocado fue una revelación. El mole explotó en su paladar con capas de sabor que se desplegaban como pétalos de una flor imposible. El dulzor del chocolate, el calor de los chiles, la profundidad de las especias que habían viajado siglos para encontrarse en esa olla. Diego cerró los ojos y por un momento fue otra vez el niño de 7 años que se escondía en la cocina de su abuela, robando probadas de mole mientras ella contaba leyendas zapotecas. «Dios santo», murmuró. Esto es arte». «No», corrigió Sofía. «Esto es memoria. Es la historia de mi gente cocinada a fuego lento». «¿Me vendería la receta?», preguntó Diego impulsivamente. «Le pago 50,000 pesos». La expresión de Sofía cambió tan rápidamente que Diego supo que había metido la pata antes de terminar la frase. «Señor Velázquez», dijo Sofía, con una frialdad que cortaba más que cualquier cuchillo. «Usted puede comprar muchas cosas, edificios, empresas, tal vez hasta personas. Pero hay cosas que no tienen precio porque no son cosas. Son parte del alma». No quise ofenderla. No me ofendió, me entristeció. Sofía comenzó a guardar sus utensilios con movimientos precisos. Que alguien como usted, que tiene el apellido de una familia que alguna vez entendió el valor de las tradiciones, piense que 500 años de historia se pueden comprar con dinero. Diego se sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Cómo sabía ella sobre su familia? ¿Qué sabe de mi apellido? Sofía lo miró con esos ojos oscuros que parecían leer secretos escritos en idiomas olvidados. Velázquez es un apellido que se respeta en Oaxaca. Hubo herreros y plateros Velázquez que trabajaban la plata como si fuera luz solidificada. Mi abuela los conoce en las historias. Tocó el collar que llevaba al cuello. ¿No le resulta familiar este trabajo? Diego observó las figuras grabadas en la plata. Mazorcas de maíz,
soles radiantes, y algo más que no lograba descifrar, pero que le provocaba una extraña nostalgia, como el eco de una canción de cuna casi olvidada. No, no lo sé. Hace mucho que mi familia perdió contacto con Oaxaca. Qué lástima, murmuró Sofía cerrando la olla. Perder las raíces es como cortar las alas de un águila. Puede vivir, pero nunca volverá a volar. Esa noche, Diego regresó a su penthouse en Santa Fe, pero el sabor del mole se quedó con él como una revelación persistente. Se sirvió un whisky de 20 años y se sentó frente al ventanal que daba a la ciudad iluminada. Por primera vez en años, no vio las luces como símbolos de progreso y poder, sino como pequeñas vidas luchando en la oscuridad, cada una con su propia historia, sus propios sueños aplastados o realizados. En algún lugar de Nezahualcóyotl, Sofía celebraba el cumpleaños de su abuela con mole coloradito y tortillas hechas a mano, mientras las velas del pastel proyectaban sombras danzantes sobre el collar de plata que guardaba secretos que ninguno de los dos imaginaba. Y en el silencio de la madrugada, dos mundos siguieron girando en órbitas paralelas, ignorando que el destino ya había comenzado a tejer los hilos que los unirían de maneras que cambiarían sus vidas para siempre. El sábado por la mañana, Diego despertó con una inquietud que no lograba nombrar. Mientras bebía su café en la terraza del penthouse, observando la ciudad que se extendía como un mar de concreto hasta perderse en el horizonte, las palabras de Sofía resonaban en su mente. Perder las raíces es como cortar las alas de un águila. No recordaba la última vez que había pensado en Oaxaca como algo más que un destino turístico para los restaurantes de la cadena. Su padre había construido el imperio familiar sobre la premisa de que el pasado era un lastre, que la tradición era sinónimo de atraso. Pero esa mañana, algo lo empujó a buscar en el viejo baúl que guardaba en el closet, lleno de fotografías y documentos que nunca había revisado. Entre papeles amarillentos, encontró una imagen que lo detuvo en seco. Su bisabuelo, don Aurelio Velázquez, de pie frente a un taller de platería en lo que parecía ser el centro de Oaxaca. El hombre llevaba un mandil de cuero y sostenía en las manos una pieza de joyería que brillaba incluso en la fotografía sepia. Al reverso, con caligrafía cuidadosa, Aurelio Velázquez, maestro platero, Oaxaca, 1925. Esa misma mañana, en Nezahualcóyotl, Sofía caminaba entre los puestos del tianguis acompañada por su abuela, quien había insistido en celebrar su cumpleaños comprando los ingredientes para una comida especial. El mercado bullía de vida, vendedores pregonando sus mercancías, el aroma de las quesadillas en el comal, el color vibrante de los chiles y las flores. «Mira, mijita», dijo la abuela, deteniéndose frente a un puesto de artesanías, «ese joven vende joyas oaxaqueñas». Sofía se acercó, y su corazón se saltó un latido. Sobre el pequeño mostrado brillaban collares y pulseras de plata con diseños que conocía de memoria. Los mismos símbolos que llevaba en su propio collar. «¿De dónde son estas piezas, joven?», preguntó la abuela al vendedor, un hombre moreno de unos 30 años. «De mi pueblo, señora, San Bartolo, Coyotepec. Mi familia lleva generaciones trabajando la plata. Estos diseños son muy antiguos. Los hacía un maestro platero que se llamaba don Aurelio. Dicen que era el mejor de toda la región». Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Don Aurelio Velázquez?», preguntó con voz temblorosa. El joven la miró sorprendido. «¿Usted lo conoció? Murió hace como 30 años, pero la gente mayor aún habla de él. Hacía joyas para las familias importantes, pero también para la gente humilde. Decían que sus manos estaban benditas». La abuela de Sofía apretó el brazo de su nieta. «Cuéntanos más de ese don Aurelio, hijo». «Pues mi abuelo trabajó con él cuando era joven. Contaba que don Aurelio tenía un hijo que se fue a la capital cuando la cosa se puso difícil en los pueblos. El hijo nunca regresó,
y don Aurelio murió esperándolo. El joven bajó la voz. Decían que el hijo se avergonzaba de sus orígenes, que quería ser rico y moderno. A mediodía, Diego tomó una decisión que habría escandalizado a su padre. Manejó hacia Nezahualcóyotl. Había conseguido la dirección de Sofía a través de la empresa de limpieza, y ahora se encontraba navegando por calles que jamás había pisado, donde cada esquina le mostraba una realidad que había ignorado toda su vida. Las casas se apiñaban unas contra otras como buscando calor, los cables eléctricos creaban telarañas en el cielo, y los olores se mezclaban en una sinfonía urbana que hablaba de vida vivida sin disfraces. Aquí no había jardineros ni porteros, no había cristales polarizados que separaran a las personas de su entorno. Encontró la casa de Sofía por el sonido, risas que brotaban del patio, música de mariachi que salía de una radio vieja, y el aroma inconfundible del mole que se cocinaba a fuego lento. Desde la calle pudo ver a través de la puerta entreabierta. Sofía, vestida con un huipil bordado, que la transformaba en alguien ancestral y moderno a la vez, sirviendo comida a un grupo de vecinos que habían venido a celebrar. Por un momento, Diego dudó. Él no pertenecía a ese mundo de puertas abiertas y celebraciones espontáneas. Pero entonces vio a la abuela de Sofía, sentada en una silla de plástico, siendo el centro de atención de toda la reunión, y algo en la escena lo conmovió hasta el alma. Tocó suavemente la puerta. Las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera pausado una película. «Señor Velázquez», dijo Sofía, apareciendo en la entrada con sorpresa genuina en el rostro. «¿Qué hace aquí?» Quería... Diego se detuvo buscando las palabras correctas. Quería disculparme por ayer, y también quería conocer a su abuela. Sofía lo estudió por un momento largo, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente se hizo a un lado. «Adelante». «Pero aquí no hay protocolo ni formalidades, solo familia». Diego entró al patio, y de inmediato se sintió observado por una docena de ojos curiosos pero no hostiles. Los vecinos murmuraban entre ellos, preguntándose quién sería ese hombre vestido de domingo, que parecía perdido pero no asustado. «Abuela», dijo Sofía, «él es Diego Velázquez». La anciana alzó la vista, y Diego sintió como si esos ojos negros, brillantes como obsidiana, leyeran cada página de su historia. «¿Velázquez?», repitió la abuela lentamente. «Ven acá, muchacho». Diego se acercó y sin saber por qué, se encontró arrodillándose frente a la silla de la anciana, como si fuera lo natural. «Déjame verte bien», murmuró ella, tomando el rostro de Diego entre sus manos arrugadas. «Ay, Dios mío, tienes los ojos de don Aurelio, los mismos ojos verdes que brillaban cuando trabajaba la plata. ¿Usted conoció a mi bisabuelo?». La abuela sonrió con una mezcla de tristeza y alegría. «Claro que lo conocí, hijo. Él hizo este collar para mi abuela cuando yo era una niña». Señaló la joya que Sofía llevaba al cuello. «Don Aurelio y mi familia eran muy unidos. Él solía decir que la plata tenía memoria y que cada pieza que hacía llevaría un pedacito del alma de quien la recibiera». Sofía se sentó en el suelo junto a Diego, y por primera vez, él notó que no había jerarquías en ese patio. Todos eran iguales bajo el cielo abierto. «¿Qué pasó con don Aurelio?», preguntó Diego. «Se le rompió el corazón cuando su hijo se fue a la capital y nunca más le escribió», respondió la abuela. Siguió trabajando hasta el final, haciendo joyas para los que se iban, como si cada pieza fuera una carta de amor que algún día encontraría su camino de vuelta a casa. Un silencio respetuoso cayó sobre el patio. Diego sintió el peso de 3 generaciones de silencio familiar, de historias nunca contadas, de raíces cortadas por la ambición y el orgullo. «Yo no sabía», murmuró. «Mi padre nunca me contó nada de esto». «Los hijos a veces se avergüenzan de dónde vienen», dijo la abuela con sabiduría. «Pero tarde o temprano, la sangre llama a la sangre, y el alma busca volver a casa».
En ese momento, uno de los vecinos trajo una guitarra, y la celebración continuó con una naturalidad que envolvió a Diego como un abrazo. Por primera vez en años, no se sintió como el hijo del dueño de una empresa, sino simplemente como Diego, un hombre que acababa de descubrir que tenía una historia más grande que su cuenta bancaria. Cuando la tarde comenzó a declinar, Sofía caminó con él hacia la calle. «Gracias por venir», dijo. «No tenía que hacerlo». «Sí tenía que hacerlo», respondió Diego. «Necesitaba entender de dónde vengo para saber hacia dónde voy». Sofía lo miró con una nueva comprensión en los ojos. «¿Y hacia dónde va Diego Velázquez?». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, y el sonido le gustó más que todos los títulos que había acumulado en su vida. «No lo sé aún», admitió, «pero sé que no quiero seguir siendo el nieto que traicionó la memoria de su bisabuelo». Esa noche, mientras manejaba de vuelta a Santa Fe, Diego llevaba en el asiento del pasajero un pequeño paquete, un trozo de chocolate oaxaqueño que la abuela había insistido en darle. «Para que no se te olvide el sabor de casa», había dicho, pero lo que realmente llevaba era algo mucho más valioso, la certeza de que había encontrado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Había encontrado sus raíces, y por primera vez en su vida se sentía listo para volar. Los días que siguieron al encuentro en Nezahualcóyotl pasaron como una tormenta silenciosa para Diego. Durante las reuniones en la oficina, mientras escuchaba los reportes de ventas y las propuestas de expansión, su mente vagaba hacia el patio donde había descubierto una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. El sabor del chocolate oaxaqueño se había convertido en un recordatorio constante de que existía una vida más auténtica que la que había estado viviendo. El miércoles por la mañana, su padre, don Ricardo Velázquez, irrumpió en su oficina sin tocar la puerta. A los 65 años, seguía siendo un hombre imponente, con canas perfectamente peinadas y un traje que costaba más que el salario anual de Sofía. «Necesitamos hablar», dijo, dejando caer un sobre manila sobre el escritorio de Diego. «Estas son las fotografías que mandé tomar». Diego abrió el sobre con una sensación de presagio que se le instaló en el estómago como plomo derretido. Las imágenes lo mostraban a él en Nezahualcóyotl, llegando a la casa de Sofía, arrodillándose frente a la abuela, compartiendo comida con los vecinos. En las fotos su rostro mostraba una felicidad que no había sentido en años, pero bajo la mirada fría de su padre, esa alegría parecía convertirse en una traición. «¿Se puede saber qué diablos crees que estás haciendo?». La voz de don Ricardo cortaba el aire como un látigo. «¿Jugando a ser el niño rico que se divierte con la pobreza? No es un juego, papá, es mi vida. Tu vida es esta empresa. Tu vida es el matrimonio con Valentina Gómez, que asegurará nuestros contratos por los próximos 5 años. Tu vida no es andar revolcándote en barrios marginales con empleadas domésticas». Diego se levantó de su silla, sintiendo cómo la rabia le subía por la garganta como lava volcánica. «Sofía no es una empleada doméstica. Es una mujer extraordinaria que me está enseñando cosas que tú nunca pudiste enseñarme. ¿Cómo qué? ¿Cómo ser pobre? ¿Cómo conformarse con las migajas? ¿Cómo ser auténtico? ¿Cómo honrar a nuestros antepasados en lugar de avergonzarse de ellos?». Don Ricardo se quedó inmóvil por un momento, como si las palabras de su hijo hubieran sido una bofetada física. «No te atrevas a hablarme de antepasados. Todo lo que tenemos se lo debemos a que dejé atrás esas supersticiones pueblerinas. Mi padre perdió toda su vida tallando platería para indios y murió sin un peso partido por la mitad». «Murió esperando a su hijo», replicó Diego. «Murió con el corazón roto porque su hijo se avergonzó de quién era». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener su propia gravedad. Don Ricardo caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que había conquistado a costa de enterrar sus orígenes. «Tienes una semana», dijo finalmente sin voltear.
o anuncias tu compromiso con Valentina, o te vas de esta empresa y de esta familia. Y no creas que podrás vivir de tu cuenta bancaria. Todo lo que tienes está a nombre de la corporación. Cuando don Ricardo salió, Diego se quedó solo en su oficina, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Por primera vez en su vida entendía lo que significaba estar realmente solo, sin la red de seguridad que había dado por sentada toda su existencia. Esa misma tarde, mientras Sofía terminaba de limpiar las oficinas del piso 30, recibió una llamada que le heló la sangre en las venas. Era del hospital. Su abuela había sufrido una caída y necesitaba cirugía de emergencia. Los médicos hablaban de costos, que ascendían a 150,000 pesos, una cifra que podría haber sido la distancia a la luna. Cuando llegó al hospital, encontró a su abuela conectada a tubos y cables que la hacían verse aún más frágil. Los ojos que habían brillado con sabiduría ancestral ahora estaban cerrados, y su respiración era un susurro que luchaba contra el silencio. «Señorita Ramírez», dijo el doctor, un hombre joven que parecía genuinamente preocupado, «necesitamos operar esta misma noche. Hay una fractura complicada y a su edad, cada hora cuenta. ¿Cuánto cuesta la operación? 150,000 pesos, más los cuidados postoperatorios. Sin el IMSS me temo que...». Sofía sintió como el mundo se volvía borroso en los bordes. Toda su vida de trabajo duro, todos sus ahorros, no alcanzarían ni para la mitad de lo que su abuela necesitaba. «Deme unas horas», murmuró. «Voy a conseguir el dinero». Diego encontró a Sofía en la capilla del hospital, sentada en la última banca con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada. Había venido tan pronto como se enteró, manejando a través de la ciudad con una urgencia que no podía explicar. «Sofía», dijo suavemente, sentándose a su lado. Ella levantó la vista y Diego vio en sus ojos una vulnerabilidad que jamás había mostrado. Por primera vez, la mujer que siempre había parecido inquebrantable se veía frágil como cristal agrietado. «No tengo el dinero», susurró. «He trabajado toda mi vida, he ahorrado cada peso que pude, y no tengo el dinero para salvar a la única familia que me queda». Diego no dudó ni un segundo. «Yo lo pago. No puedo aceptarlo. No es caridad, es justicia. Mi familia le debe mucho a la tuya». Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué harías eso?» «Porque tu abuela me devolvió algo que creía perdido para siempre. Porque en esa mesa de plástico en tu patio me trataron como familia, cuando ni mi propia familia me ve como soy realmente». Mientras esperaban fuera del quirófano, Diego le contó sobre el ultimátum de su padre, sobre las fotografías, sobre la elección imposible que tenía que hacer. Sofía escuchó en silencio, y cuando él terminó, ella le tomó la mano. «¿Sabes lo que le habrías dicho tu bisabuelo a tu padre?», preguntó. «¿Qué? Que un hombre que no sabe de dónde viene nunca sabrá hacia dónde va, y que el oro que se construye sobre la traición a la familia al final se convierte en hojalata». A las 3 de la madrugada, el doctor salió del quirófano con una sonrisa cansada pero esperanzada. La operación fue un éxito. Su abuela es muy fuerte. Podrá irse a casa en una semana. Sofía se desplomó contra Diego, sollozando de alivio. Él la abrazó, sintiendo cómo todas las barreras entre ellos se desvanecían en ese pasillo de hospital que olía a desinfectante y esperanza. «Diego», murmuró ella contra su pecho, «no puedo pedirte que renuncies a todo por mí. No lo estás pidiendo. Lo estoy eligiendo. Por primera vez en mi vida, estoy eligiendo quién quiero ser en lugar de lo que otros esperan que sea». Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas del hospital, Diego tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sacó su teléfono y marcó el número de su padre. «Papá», dijo cuando la voz familiar contestó, «he tomado mi decisión. Prefiero ser un hombre pobre con el corazón completo, que un millonario con el alma partida por la mitad».
La respuesta de don Ricardo fue colgar el teléfono. Pero por primera vez en su vida, Diego sintió que había elegido el camino correcto, incluso si tenía que recorrerlo solo. Sofía lo miró con una mezcla de admiración y terror por lo que él acababa de sacrificar. Pero en los ojos verdes de Diego, esos ojos que su abuela había reconocido como los de don Aurelio, brillaba algo que valía más que todas las empresas del mundo: la paz de quien finalmente había encontrado el camino de vuelta a casa. La mañana después de que Diego renunciara a todo por amor, despertó en un pequeño hotel cerca del hospital con una sensación extraña. Por primera vez en años, no tenía nada que hacer, ninguna reunión que atender, ningún imperio que administrar. Su teléfono había estado sonando toda la noche con llamadas de empleados confundidos, socios comerciales alarmados y periodistas de finanzas que husmeaban la historia del heredero que había abandonado su fortuna. Se duchó con el jabón barato del hotel y se vistió con la misma ropa del día anterior. En el espejo vio a un hombre diferente, ya no el ejecutivo impecable, sino alguien que parecía más real, más humano. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de una noche sin dormir, pero también de una paz que no había conocido en décadas. Sofía llegó al hospital temprano, cargando una bolsa con ropa limpia para cuando su abuela fuera dada de alta. Al ver a Diego en la sala de espera, sintió una punzada de culpabilidad que la atravesó como una flecha. «No debiste sacrificar todo por nosotras», le dijo, sentándose a su lado. «Puedes cambiar de opinión. Todavía hay tiempo». Diego tomó sus manos, notando las callosidades que hablaban de años de trabajo duro. «Sofía, ayer por la noche, cuando vi a tu abuela en esa cama del hospital, entendí algo. Toda mi vida he estado buscando el éxito, pero nunca supe que era realmente valioso hasta que lo vi en ustedes: la familia, la lealtad, el amor que no se compra ni se vende. Pero tu empresa, tu dinero, mi empresa se construyó sobre el olvido. Mi dinero venía de traicionar todo lo que mi bisabuelo representaba». Diego sonrió con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. «Prefiero ser pobre con honor que rico con vergüenza». En el piso 35 de la torre corporativa, don Ricardo Velázquez se enfrentaba a las consecuencias de la decisión de su hijo. Los periodistas económicos especulaban sobre una posible crisis en la empresa. Los socios minoritarios exigían explicaciones y Valentina Gómez y su padre habían amenazado con retirar todos sus contratos. «Señor Velázquez», dijo su asistente, entrando al despacho con cara de preocupación, «los abogados están aquí. Dicen que necesitan hablar urgentemente sobre las acciones de la empresa». Don Ricardo se aflojó la corbata. Por primera vez en 30 años, se sintió viejo y cansado. Había construido un imperio, pero había perdido a su hijo. Y en el silencio de su oficina, donde antes resonaban las risas de Diego cuando era niño y venía a visitarlo los fines de semana, se preguntó si había valido la pena. Mientras tanto, en una pequeña casa de Coyoacán, que Diego había alquilado con sus últimos ahorros personales, Sofía y él intentaban imaginar cómo sería su vida juntos. La casa era modest, con paredes de adobe y un pequeño jardín donde crecían bugambilias moradas. Era el tipo de lugar que Diego nunca había considerado como hogar, pero que ahora le parecía el paraíso. «¿En qué trabajarás?», preguntó Sofía, mientras preparaba café en una pequeña estufa de gas. «No lo sé», admitió Diego, «pero tengo una idea. ¿Te acuerdas de lo que dijo tu abuela sobre don Aurelio? Que cada pieza que hacía llevaba un pedacito del alma de quien la recibía. ¿Y si tratáramos de hacer lo mismo pero con comida?». Sofía lo miró con curiosidad. «Explícate». «Un pequeño restaurante, auténtico, con las recetas de tu familia, con la historia detrás de cada platillo. No para turistas que buscan exotismo, sino para gente que quiere recordar el sabor de casa».
Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez en días. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Podríamos empezar pequeño, tal vez solo con una fonda. Tú cocinas, yo aprendo. Tu abuela puede enseñarnos las recetas que llevaba guardadas en el corazón. Esa tarde, cuando llevaron a la abuela de Sofía de vuelta a Nezahualcóyotl, la anciana escuchó los planes de la joven pareja con una sonrisa que parecía contener siglos de sabiduría. ¿Saben qué necesitan antes que nada?, dijo, tocando el collar de plata que Sofía llevaba al cuello. Necesitan la bendición de los antepasados. De una caja de madera que guardaba bajo su cama, la abuela sacó varios objetos: fotografías antiguas, cartas amarillentas y algo que hizo que Diego se quedara sin respiración: un pequeño yunque de platero con las iniciales A.B. grabadas en el metal. Esto perteneció a don Aurelio, dijo la anciana. Lo guardé todos estos años, esperando el momento adecuado para devolverlo a su familia. Diego tomó el yunque con manos temblorosas. Era pequeño, desgastado por el uso, pero tenía un peso que iba más allá de su material. Era el peso de la historia, de las tradiciones interrumpidas, de los sueños aplazados por generaciones. Había algo más, continuó la abuela, desenvolviendo cuidadosamente un paquete de tela, la última pieza que hizo don Aurelio antes de morir. Cuando la tela se abrió, reveló un collar idéntico al que llevaba Sofía, pero ligeramente diferente en los detalles. Los símbolos mixtecas brillaban como si hubieran sido hechos ayer, y en el centro había una pequeña placa donde estaba grabado: «Para mi hijo, cuando regrese a casa». El silencio llenó la pequeña habitación como una bendición. Diego entendió que no era coincidencia que hubiera encontrado a Sofía, que no era casualidad que sus caminos se hubieran cruzado en esos pasillos de oficina donde ella lavaba pisos y él perseguía sueños vacíos. Don Aurelio sabía que algún día su familia volvería, murmuró la abuela. La plata tiene memoria, como la sangre, y ambas siempre encuentran el camino de vuelta a casa. Una semana después, Diego y Sofía abrieron raíces en un pequeño local de la Roma Norte. No tenían mucho dinero para decoración, pero tenían algo mejor: autenticidad. Las paredes lucían las fotografías de don Aurelio y su taller, recetas escritas a mano por la abuela de Sofía, y el pequeño yunque de platero que descansaba en una repisa como un altar a la memoria familiar. El primer día llegaron solo 5 clientes, al segundo 10. Al tercero había una pequeña cola en la calle. El pozole de Sofía había encontrado su lugar en el mundo, y los sabores auténticos comenzaron a atraer no solo a nostálgicos de Oaxaca, sino a cualquiera que buscara comida hecha con amor en lugar de márgenes de ganancia. Una tarde, mientras Diego aprendía a moler chiles bajo la supervisión de Sofía, llegó un cliente inesperado. Don Carlos, el viejo cocinero que había trabajado para la familia Velázquez durante 40 años, entró al pequeño restaurante con lágrimas en los ojos. «Joven Diego», dijo, abrazándolo como al nieto que nunca tuvo, «su bisabuelo estaría orgulloso. Por fin está haciendo lo que su corazón siempre supo que debía hacer». Mientras el sol se ponía sobre la Roma Norte, tingiendo el cielo de los mismos colores que los chiles que se tostaban en el comal, Diego y Sofía trabajaban juntos en la pequeña cocina. No tenían el dinero que él había perdido, no tenían el estatus social que había abandonado, pero tenían algo que ninguna fortuna podía comprar: la certeza de que habían encontrado su lugar en el mundo y la promesa de que las raíces que sus antepasados habían plantado, finalmente, darían fruto en las manos de quienes las honraban. El collar de don Aurelio descansaba ahora sobre el pecho de Diego, pesado con la responsabilidad de las generaciones, pero ligero, con la promesa de que algunas tradiciones son más fuertes que el tiempo, el dinero o el orgullo. Y en los ojos de Sofía brillaba la satisfacción de quien había ayudado a un águila a recordar cómo volar.
6 meses después de abrir Raíces, Diego despertó con el aroma del café de olla que Sofía preparaba en la pequeña cocina del apartamento que compartían arriba del restaurante. Era sábado, y los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas, iluminando las fotografías familiares que ahora decoraban las paredes. Don Aurelio en su taller, la abuela de Sofía en su juventud, y una nueva imagen que habían enmarcado la semana anterior. Ellos dos, el día de la apertura, sonriendo con las manos manchadas de masa y los corazones llenos de esperanza. El restaurante había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos. Lo que comenzó como una pequeña fonda se había convertido en un lugar de peregrinaje para quienes buscaban sabores auténticos y historias verdaderas. Periodistas gastronómicos escribían sobre el regreso a las raíces culinarias mexicanas y clientes hacían fila los fines de semana para probar el pozole de Sofía y escuchar a Diego contar las historias detrás de cada receta. «Buenos días, chef», dijo Sofía, besándolo en la mejilla mientras le servía café en una taza de barro que habían traído de Oaxaca. «Buenos días, socia», respondió Diego, palabra que había sustituido a amor porque describía mejor lo que eran, compañeros en la vida y en los sueños. Desde la ventana podían ver la cola que ya se formaba afuera del restaurante, aunque aún faltaban 2 horas para abrir. Entre los rostros expectantes, Diego reconoció a varios clientes regulares. El profesor de la UNAM, que venía cada viernes por el mole coloradito. La familia de Polanco, que había descubierto que la comida tradicional conectaba mejor a sus hijos con sus raíces que cualquier escuela privada, y los abuelos del barrio que encontraban en Raíces los sabores de su juventud. A las 11 de la mañana, mientras Sofía dirigía la cocina con la precisión de una directora de orquesta, Diego atendía las mesas con una naturalidad que había desarrollado mes a mes. Ya no era el ejecutivo torpe que confundía órdenes. Se había convertido en alguien que sabía cuándo un cliente necesitaba silencio para saborear sus recuerdos y cuándo quería escuchar la historia del platillo que tenía frente a él. La puerta se abrió con el tintineo familiar de la campanilla y Diego levantó la vista para saludar a los nuevos clientes. Su sonrisa se congeló. En el umbral estaba su padre, don Ricardo, vestido con un traje que parecía fuera de lugar en el ambiente rústico del restaurante. Llevaba 6 meses sin verlo, 6 meses sin hablar con él. Los otros clientes notaron la tensión inmediatamente. Las conversaciones se suavizaron hasta convertirse en murmullos, y Sofía asomó la cabeza desde la cocina alerta. «Papá», dijo Diego, acercándose con pasos cautelosos. Don Ricardo observó el lugar lentamente. Las paredes de adobe, las mesas de madera rústica, las fotografías de don Aurelio, el pequeño altar donde descansaba la nacovilla de platero. Sus ojos, que siempre habían sido duros como el acero, parecían extrañamente húmedos. «¿Podemos hablar?», preguntó con una voz que Diego no recordaba haber escuchado antes, vulnerable, casi quebrada. Sofía se acercó, limpiándose las manos en el delantal. «Señor Velázquez», dijo con cortesía pero sin sumisión, «es bienvenido en nuestra mesa». Los condujo a una mesa en el rincón, la misma donde solía sentarse la abuela de Sofía cuando venía a supervisar las recetas. Don Ricardo se sentó con rigidez, como si el ambiente rústico fuera territorio enemigo. «¿Quiere algo de tomar, señor?», preguntó Sofía. «Un café, si no es mucha molestia». Mientras Sofía iba por el café, padre e hijo se miraron a través de un silencio que contenía 6 meses de reproches no dichos y heridas sin curar. «La empresa quebró», dijo don Ricardo finalmente. «Los socios se fueron, los contratos se cancelaron. Todo por lo que trabajé durante 30 años se vino abajo en 6 meses». Diego sintió una punzada de dolor que lo sorprendió. A pesar de todo, seguía siendo su padre. «Lo siento, papá». «No lo sientes. Y no deberías sentirlo». Don Ricardo suspiró profundamente. «Vine a pedirte perdón».
Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo. Diego no pudo ocultar su sorpresa. Perdón, por haber sido un mal padre, por haberte obligado a vivir una mentira, por haber traicionado la memoria de mi propio padre. Don Ricardo miró las fotografías en las paredes. ¿Sabías que yo también soñaba con ser platero cuando era niño? Quería aprender el oficio de mi padre, pero mi madre me convenció de que eso era cosa de indios pobres, que yo tenía que ser alguien importante. Sofía regresó con el café y se sentó junto a Diego, tomando su mano en un gesto de apoyo silencioso. Cuando perdí todo, continuó don Ricardo, me di cuenta de que había pasado toda mi vida huyendo de lo que realmente era, y que tú, al elegir este lugar, habías encontrado lo que yo perdí hace 40 años, la paz de vivir sin mentiras. Diego sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había cargado durante meses sin darse cuenta. ¿Qué vas a hacer ahora? Don Ricardo sonrió por primera vez en la conversación, una sonrisa triste pero genuina. Aprender a vivir de nuevo, tal vez volver a Oaxaca, ver si queda algo del taller de mi padre, tal vez, si ustedes me lo permiten, aprender algunas de esas recetas que han hecho famoso este lugar. Sofía y Diego intercambiaron una mirada. En ella había perdón, pero también cautela. Las recetas se enseñan solo a la familia, dijo Sofía con suavidad. Pero supongo que todo padre que vuelve a casa puede volver a ser familia. La reconciliación no fue inmediata ni perfecta. Don Ricardo tuvo que aprender a trabajar con las manos, a respetar las tradiciones que había despreciado, a valorar la sabiduría de la abuela de Sofía, quien lo trató con la paciencia de quien entiende que el orgullo es una herida que necesita tiempo para sanar. Poco a poco, el hombre que había construido un imperio sobre el olvido de sus raíces, comenzó a recordar quién había sido antes de convertirse en quien creía que debía ser. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, aprendieron a moler especias y a sentir la textura perfecta de una masa de tamales. Un año después de la apertura de Raíces, organizaron una fiesta que reunió a dos mundos que habían estado separados por generaciones de malentendidos. En el pequeño patio del restaurante, decorado con papel picado y flores de cempasúchil, se celebraba algo más que el éxito de un negocio. Se celebraba el regreso de una familia a sus orígenes. La abuela de Sofía, sentada en su silla favorita y vestida con su mejor huipil, observaba con satisfacción cómo 3 generaciones de Velázquez compartían mesa con su propia familia extendida, vecinos de Nezahualcóyotl, clientes fieles del restaurante, y don Carlos, el viejo cocinero que había llorado de alegría al ver a su antigua familia reunida. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?, le dijo la abuela a Sofía, mientras veían a Diego y su padre trabajar juntos, preparando pozole para los invitados. ¿Qué, abuela? Que el collar de don Aurelio por fin está completo. Señaló hacia Diego, quien llevaba la cadena que había esperado 50 años por regresar a su familia. Él lo hizo para que su hijo recordara el camino a casa, y aunque tardó 2 generaciones, funcionó. Mientras la noche avanzaba entre música de mariachi y risas que se mezclaban con el aroma del copal encendido en honor a los ancestros, Sofía anunció algo que había estado guardando como sorpresa. Estaba embarazada. El silencio que siguió fue el de la emoción pura, seguido por lágrimas de alegría y abrazos que parecían querer detener el tiempo. Don Ricardo, con las manos aún manchadas de chile y los ojos brillantes, se acercó a Sofía. ¿Me permitirías ser el abuelo que no supe ser como padre?, preguntó con humildad. Los abuelos no se piden permiso, respondió Sofía. Simplemente aman y son amados. 2 años después, el pequeño Aurelio Diego Velázquez Ramírez daba sus primeros pasos en el patio del restaurante, persiguiendo mariposas entre las plantas de hierbabuena que su bisabuela Sofía había sembrado. Sus primeras palabras fueron abuela y pozole,
para deleite de toda la familia extendida que lo cuidaba como a un pequeño príncipe mixteco. El niño creció escuchando historias de plateros y cocineras, de tradiciones que viajaron a través del tiempo para encontrarse en él. En sus manos pequeñas, que ya mostraban tendencia a jugar con masa y metal por igual, corrían la sangre de artesanos y la sabiduría de mujeres que habían convertido la cocina en un templo de amor. Raíces se había convertido en más que un restaurante. Era un lugar donde las familias rotas aprendían a sanar, donde las tradiciones perdidas encontraban nueva vida, donde el éxito se medía no en dinero sino en risas compartidas y recetas que pasaban de corazón a corazón. Y en las noches tranquilas, cuando el último cliente se había ido y las luces del restaurante se apagaban, Diego y Sofía se sentaban en el patio con su hijo dormido entre ellos, mirando las estrellas que brillaban sobre la Ciudad de México como promesas eternas. El collar de don Aurelio descansaba sobre el pecho de Diego, ya no pesado por el dolor de las separaciones, sino ligero con la alegría de las reuniones. Y en el silencio perfecto de esos momentos se podía escuchar algo hermoso, el sonido de las raíces creciendo profundas y fuertes, asegurando que esta vez las alas de la familia nunca más serían cortadas, porque habían aprendido la lección más importante que pueden enseñar las tradiciones, que el verdadero éxito no está en olvidar de dónde vienes, sino en recordarlo tan vívidamente que ilumine hacia dónde vas. Queridos amigos, ¿les gustó nuestra historia? ¿Qué opinan del valiente decisión de Diego de abandonar su fortuna por amor y tradiciones familiares? Escriban en los comentarios. Si la historia les tocó el corazón, compartan con sus seres queridos y denle like. Suscríbanse a nuestro canal. ¿De qué ciudad nos escuchan? En la descripción encontrarán nuestro playlist completo. Les deseamos salud y excelente ánimo.